Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Hoy me sale azul. Aquí estamos. Estamos en jueves. Estaréis diciendo, ¿esto están tardando en salir? Pues sí, os vamos a confesar que muy inútilmente, muy puerilmente decidimos grabar el jueves y atrasar un poquito el programa esta semana con la esperanza de poder hablar de algún anuncio, de algún fichaje o de alguna noticia con respecto al primer equipo masculino, y nuestro gozo en un pozo. Poco tenemos, siguen rumores, muchos rumores, pero poco más. Ha salido hoy justo una entrevista del director deportivo, Alberto Ortego. Hablaremos sobre ella, sobre las cosas que dice y poco más. Así que nada, lo prometido es deuda. Hablaremos de jugadores que nos apetecería o que podríamos aspirar a tener en nuestra primera plantilla de entornos más alejados a la LEB, que es lo que hicimos la semana pasada, aunque hablaremos también de todos los jugadores, porque yo quiero decirlo, de todos los jugadores que nos habéis puesto en comentarios, vuestras propuestas y vuestras tarlos. Hablaremos sobre ellos y los analizaremos, que algunos pues coincidís con algunos que hemos dicho nosotros y algunos apuntáis con nombres nuevos. Así que hablaremos de todo eso. Sergio, Allen, ¿cómo estáis? Está la cosa en barbecho, ¿no? Mucho rumore, pero poco, mucho lirile y poco lerele. Bueno, yo creo que hay cositas que sí van haciéndose todavía de forma muy discreta. Ya vimos el año pasado que por primera vez en mucho tiempo los fichajes saltaron directamente desde el club y no desde el mundo insider, digamos. Pero bueno, la verdad es que hay ganas de que empiecen a salir cosas. Allen, me consta que estás ahí con el Twitter mirando a todo el mundo, leyendo a todo el mundo, preguntando a todo el mundo, haciendo prospección y nada, mucho rumor, pero poca cosa, ¿no? Bueno, decir que vengo con las alforjas llenas de nombres de otras ligas, la verdad. ¡Vamos! Es lo que tiene, bueno, tener ahora tiempo libre por temas de mi profesión. Así que nada, vendremos aquí durante el programa a soltar pedradas y a ver si luego, pues bueno, los nombres de los jugadores que diga, pues ojalá fichemos alguno y bueno, sobre todo en el caso de no hacerlo, pues tenerlos ahí en mente para años futuros, porque son perfiles que tengo la sensación que van a acabar en grandes ligas. Luego, por otro lado, sí que hay que decir que, bueno, decíamos que prácticamente no ha habido cosas oficiales o cosas que podamos decir que ha anunciado el equipo, pero lo que sí es oficial es que hay dos jugadores que se han marchado de la disciplina del club. Uno es Francis Alonso, que ha firmado por Breogán en ACB, y el otro es Mijailo Andrić, que también se ha anunciado que ha salido y por el que parece que podría haber un interés ahí del Juventud, o eso es lo que se dice. Así que bueno, al menos ya tenemos esas dos confirmaciones. Hablaremos de eso, de eso hablaremos, porque bueno, son jugadores que ya oficialmente han salido, por lo tanto, hablaremos de eso. Pero si os parece bien, antes de que empecemos a hablar de estos jugadores y de todo eso, bueno, si queréis vamos a hablar primero por conectar con la semana pasada, de los jugadores que nos ha mandado la gente, nos ha puesto en comentarios. A ver qué pensáis y tal. Voy un poco por orden. A ver, DOM nos hablaba de Harald Frey, que yo creo que es... Imposible. Imposible. O sea, imposible. Ojalá, pero Harald Frey imposible. Mannings de alero. A mí, yo lo de Mannings de alero no lo veo mal, pero es que yo no quiero que haya más alero que Giovanetti y otro. Entonces, o Mannings o Garino. Tenemos que elegir ahí.
Yo Y es casi que prefiero Garino. Lo de Mannings lo veo muy difícil, tirando a imposible también, la verdad, a Ya. día de hoy. Y Sí, tiene pinta de que va a fichar por encima. A mí me parecería un buen nombre, pero parece difícil. Y es que Y lo el veo un poco tercer, irreal a día de hoy, ¿eh? y Si el no es tercer nombre que propone es Babatunde Olomunilla. Olomuyiwa, ¿no? Bueno, era Olomunilla, pero se llama Olomunilla. Bueno, un perfil interesante, ¿no? Dependiendo de la configuración de plantilla, tendríamos que tener unos jugadores complementarios en las posiciones interiores. Sí, yo no sé si haría el cambio Barro por Olomuyiwa. Creo que Es un poco parejo, ¿no? son... Sí, tienen sus puntitos un poco diferentes, pero digamos en un esquema muy general yo creo que vendrían un poco a funcionar en ese mismo rol. Y si es eso lo que se busca, tampoco digo que me parezca una mala opción. Parece un jugador bastante competente. Pero casi mejor apostar por la. Es que decirte, Claro, si pero te entiendo bien, estás un poco diciendo que para fichar un perfil como eso, casi apostar por ya un jugador que tienes, como Barro, sí, yo creo que que no hay mucha igual diferencia, ¿no? en esa situación en la que no veo claro que Que uno mejore a otro. ganemos mucho, pues bueno, se puede intentar optar por un poco más de continuidad, aunque al final eso no es una de estas cosas en las que puede tener sentido que al final lo que decida sea un poco el criterio del entrenador. Claro. Sergio, estaba directamente a ti porque Javier González nos propone, ¿te acuerdas que te preguntaba yo un perfil muy particular de un jugador a lo mejor joven que estuviera ahí un poco tapado y que pudiera venir a ayudarnos por dentro en plan sorpresita tapado? Nos habla de Youssouf Traoré. Nos dice, el nombre que le preguntas a Imposible. Sergio, cesión de Youssouf Traoré. Imposible. Yusuf no va a jugar a este lado del charco. Vale. Pues ya está. David García nos habla de un hombre para el base complemento de Jason que no está mal tirada. Me parece. Habla de Balinotti, un jugador del que hablamos mucho el año pasado. Sí, yo creo que es un Ha jugador sido que una ha tenido una irregular, ¿no? temporada un poco irregular. A mí Sí. me pareció un gran fichaje de Oviedo y creo que es un jugador de bastante buen nivel. No me parecería un mal fichaje si se produce, no sé si sería mi primera opción. Pero bueno, entiendo que es un nombre que se puede incluir en una lista de posibilidades. Ojo que se repite, porque aquí un clásico entre los clásicos, Eduardo Bustelo, clásico del club y clásico de su primera fila ahí en el fondo, y clásico en los comentarios, porque nos manda muchos comentarios. Nos habla de varios nombres alternativos. Bueno, él apuesta porque se queden Jay, Francis, Adam, Pato, Lucas, Héctor y Kravitz. Lo de Francis pues ya sabemos que no. Y en el 1 propone a Balinotti, de nuevo, y a Gudmundsson. Yo Gudmundsson creo que irá a CB con Burgos, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que va a renovar. Ah, vale. Y repite el nombre de Balinotti, que es la segunda vez que sale. En el 2 propone a Lance Jones, que para él afirma que es bastante mejor que Jalen Tate, del que hablamos el programa pasado. Lance Jones, que ha sido un jugador que este año pues, ha tenido bastante impacto en la liga, sobre todo la primera mitad, los dos primeros tercios, luego el último tercio de temporada también ha tenido problemas físicos y ha bajado su rendimiento. Y Jordan Davis, yo creo que Jordan Davis complicado. Lance Jones, ¿cómo lo veis? Bueno, es verdad que su final de temporada no ha sido el mejor. Yo creo que sobre todo a nivel porcentaje se ha caído bastante y de hecho sus porcentajes globales en el año no son gran cosa. Si lo estoy mirando bien, se queda justo por debajo del 40 en tiros de campo en general y por debajo del 30 desde el triple. Al final, bueno, es un anotador de volumen, es un tío que quieres que tire mucho porque te puede desbloquear muchas situaciones. Es un perfil más fácil de encajar en equipos igual que no estén entre los favoritísimos, digamos. Es un jugador de buen nivel,
en un equipo en el que estés un poco limitado en talento ofensivo puede tener sentido, pero yo espero que igual no estemos tan limitados. Y Jordan Davis, yo lo veo difícil, no sé, vosotros, no creo que... No. Yo es que Yo veo creo a ambos que jugadores en un perfil más o menos similar. Probablemente Jordan Davis es un jugador más físico que puede aportar otras cosas diferentes a Jones, pero es que son jugadores que requieren que el equipo juegue para ellos, ¿no? Y al final ese tipo de jugador o es el mejor jugador de la liga a día de hoy o un equipo como Estudiantes no puede jugarse todas las cartas a un jugador como ese, ¿no? Sobre todo cuando no es tan determinante. Por poner un ejemplo, no sé, es como si quisiésemos o el jugador fuese Margasol y Girona formase un equipo completo alrededor de Margasol para mejorar sus virtudes. Entonces, claro, en aquel momento Margasol era el mejor jugador de la liga, ¿no? Yo creo que ahí no había duda ninguna. Pero Lance Jones o Jordan Davis, pues no lo son. Entonces, yo creo, como decía Sergio, que para un equipo probablemente del 6 al 12 probablemente pueda funcionar muy bien con Jones, siendo la referencia anotadora, pero aquí, en un rol en el que él no tuviese importancia o no tuviese tanto manejo de balón, yo creo que él se perdería mucho. Y tengo serias dudas de que pudiese tener un rol de ese estilo en un equipo como el Estu, con las necesidades que tiene. Bueno. En el 3 comenta que si falla Pato Garino, su favorito es Diogo Brito, que hablamos de él, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta Diogo. Igual me gusta más en una plantilla en la que pueda estar todavía un poco más híbrido entre 2 y 3 que de 3 puro, porque al final no es un jugador con mucho tamaño para la posición. Y que en ese sentido, por configuración de plantilla, igual no es el perfil más sencillo, aunque yo ya comenté que es un jugador que me gusta y en un papel un poquito más complementario, aunque sea importante, bueno, yo es un jugador que podría contemplar según construyamos el equipo. Y en el 4 habla de Stumbris en defecto de Crique, que le gusta mucho por si hay problemas de descomunitario. Y en el 5 dice que hay que jugárselo todo por Nwogbo. O sea, no tiene dudas. Nwogbo y Nwogbo. ¿Cómo lo veis? Stumbris y Crique en el 4 y Nwogbo. Bueno, ha sido Hemos hablado de ellos, ¿no? Sí. Sí, Stumbris ha sido un perfil muy útil, desde luego, para Burgos y ha sido una pieza clave, sobre todo en los intangibles y en proteger a jugadores que quizá eran un poco más dudosos atrás. Entonces, ha sido un perfil que ha encajado perfectamente la estructura del quinteto titular de Burgos y ha aportado muchas cosas. Entonces, bueno, es un jugador interesante. No sé si llegamos a mencionarlo en los programas anteriores, pero es un nombre, desde luego, a tener en cuenta. Entonces, bueno, yo creo que va a haber varios jugadores de este tipo que pueden estar en agenda y habrá que prestar atención porque sí que hay que decir que Stumbris no va a ser parte del equipo de Burgos en ACB. Ah, pues mira. Y fijaos qué maravilla, qué bien hilo, qué bien hilo. Otro espectador, otro oyente nuestro, Adrium1965, lanza esta pregunta. ¿Pero quién se queda? Pues fijaos qué bien me viene esta pregunta y qué bien hilo para terminar este repaso de los comentarios que nos hicisteis, algunos de los comentarios que nos hicisteis la semana pasada. Porque al hilo de esa pregunta hoy ha habido una entrevista que ha publicado el club y la página de la federación a Alberto Ortego, donde habla de todas estas cosas. Habla de, bueno, pues primero que no hubo ninguna duda en la elección de Tony Ten y habla de cómo está siendo la configuración del equipo mano a mano con él. Dice que prácticamente es la persona con la que más habla en el día y que están bastante alineados y enfocados en lo que quieren los dos, con bastantes puntos de acuerdo. Habla que evidentemente alguna vez pueden tener algún punto en contra y en ese sentido que la discusión es muy sana y muy de baloncesto y que está encantado de trabajar con él. Pero al hilo de esta pregunta que nos hacía nuestro oyente, le preguntan por cómo va la planificación. Él habla que la planificación va más o menos en los ritmos de otras temporadas, porque afirma que afortunadamente hay una base de jugadores con contrato y que eso hace que ahora mismo pues, puedan estar más tranquilos de cara al mercado. Habla de Granger,
Hugo López, Héctor Alderete, Adam Sola y Lucas Giovanetti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jugadores. ¿Qué cuentan con ellos para el año que viene? Pues a falta de noticias y con muchos rumores y con mucha rumorología, lo único oficial que tenemos del director deportivo y lo único oficial que viene de alguien del club es esto. Dice que van a rodear a estos jugadores con buenos fichajes, gente de nivel y que, bueno, en ese sentido está esperando también que el mercado ACB defina un poco todas sus piezas porque después de ellos vamos nosotros. Quizá va un poco más despacio que otros años, pero como te digo, muy tranquilo y con una base de jugadores que ya tenemos, con los que contamos y que de alguna manera nos hace estar en el mercado de una manera tranquila. Pues no sé si esto responde a tu pregunta, querido oyente o espectador. Nosotros no podemos, porque a ver, cosas oficiales, sabemos esto y que Francis y Andrich no siguen. Que por cierto, ¿qué os parece eso? Son dos jugadores muy similares en nuestro análisis que hicimos el año pasado. Es decir, digo el año pasado, el programa pasado. Dos jugadores en los que afirmábamos que la campaña que habían hecho no nos acaba de convencer, la que hay que reconocer que la campaña de Francis fue mala y que la de Andrich no estuvo a la altura que tal, pero decíamos de Andrich, o por lo menos Sergio y yo coincidíamos que era un jugador que seguíamos teniendo esa fe y esa confianza en él porque pensábamos que era un jugador pues muy bueno para esta liga si alcanza su nivel, y el caso de Francis un poco parecido, ¿no? Ha tenido una temporada bastante mala con nosotros, no vamos a ocultarlo, pero es un jugador que, bueno, que yo personalmente pues creo mucho en él y que confío en él. Lo que pasa que, bueno, pues estas circunstancias somos humanos y no ha tenido buena temporada, es así, no podemos negarlo. Pues dos que ya nos siguen, ¿cómo lo recibís? Bueno, yo creo que, pues eso, los dos estaban un poco dentro de los que podíamos contemplar que nos siguieran por cómo había ido todo. Al final, en ambos casos son jugadores que, aunque no hayan tenido la mejor de sus temporadas, también pues seguirán reteniendo cierto caché, lo que hace que dar esa confianza al final pueda llevar apareado pues también comprometer un dinero importante. Y en ese sentido, bueno, yo creo que son dos decisiones comprensibles. Habrá que ver qué es lo que se trae también en su lugar para terminar de valorar los movimientos y en qué medida hubiera podido merecer la pena intentar apretar un poco para que alguno de los dos siguiera. Pero es cierto que viendo el impacto solo en la temporada pasada, ninguno se siente como una pérdida irreparable. Allen, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que aquí hay una circunstancia que hay que tener muy en cuenta, que es que, bueno, no sabemos el destino de Andrich en este caso, pero sí conocemos el de Francis Alonso. Y al final, en una situación actual con el tema de los cupos y jugadores de formación local que existe a día de hoy, con este panorama, pues lo normal es que un jugador como Francis, que si bien es cierto que esta última temporada no ha estado del todo bien, especialmente si la comparamos con la anterior, es un jugador susceptible a que un equipo ACB pues, pudiese ir a por él, como ha sido el caso, ¿no? Y al final hay muchos equipos que necesitan 4, hay equipos que por situación de competición europea incluso necesitan 5, y Francis era uno de esos jugadores de primera FEB que podría estar en la agenda de esos equipos, y al final así se ha visto reflejado con esta oportunidad que le ha surgido en Breogán, ¿no? Entonces, desconocemos si el club habló con él, si el club intentó renovarle, si hubo oferta de renovación o no, pero no nos ha dejado, no se ha ido del Estu porque se haya ido a un equipo mejor. Entonces, bueno, yo mi sensación por el nivel de implicación que tenía Francis y un poco que estaba más o menos asentado ya en Madrid y demás, pues entiendo que es una oportunidad que se le presenta de una de las ligas superiores y en este caso en el momento de su carrera en el que está, es una opción que no puede rechazar, ¿no? Entonces, es una salida que entiendo, pero sí que es cierto que me da pena. Ahora bien, como bien dice Sergio, si es un Francis en el rendimiento de la temporada pasada, no es una gran pérdida. Entonces,
A ver con qué jugador le sustituimos, pero si somos capaces de poder mejorar esa posición de 2, que fue una de las posiciones precisamente que fue un tanto dubitativa el año pasado, porque el rendimiento de Smith y de Francis fue algo irregular. En los días en los que estaban bien uno, el otro no estaba tan bien. Y fue algo curioso, ¿no? Pero algo que sí que se dio en la mayoría de partidos. Yo creo que es otra de las posiciones en las que podríamos mejorar si nos movemos bien en el mercado y estamos inteligentes. Y Andrich, yo voy a soltarla, ya os lo he saltado a vosotros. Yo creo que es verdad que Andrich no hizo una temporada buena el año pasado, pero yo creo que la calidad, la experiencia y el estatus que puede tener Andrich en esta categoría lo mejoran muy pocos cuatros en esta categoría, incluidos los 4 estrellas que puede haber. Lo digo así de claro, asumiendo que la temporada que el año pasado no es buena. A mí, en ese sentido, lo hemos comentado varias veces, estaba bastante en tu línea. Lo que me ha dejado un poquito más frío quizá justo al final de temporada es que tampoco ha habido un gran paso adelante con Lezcano. Y yo esperaba que ahí se viese, si no una vuelta de tuerca absoluta, porque al final eso es difícil, sí que se viese un poquito más de diferencia. Y el no haberla visto me hace un poco más fácil acompañar esta decisión. Que por cierto también suena para la Peña, ¿no? Bueno, algo así se ha dicho por redes, pero bueno, a día de hoy, como hay tantos rumores, es difícil saber qué es verídico y qué no, ¿no? Pero bueno, si en este caso Andrich llegase a ACB, pues nos encontraríamos en un caso similar, ¿no? Al final no está reforzando a un equipo rival y bueno, tampoco es que su temporada haga que sea una pérdida enorme y sobre todo sea un jugador insustituible. Lo que pasa es que, bueno, en esta liga sí que es cierto que hemos visto que hay jugadores que son muy unidimensionales en el sentido de que o son muy buenos defensores o son muy buenos anotadores. Y yo creo que Andrich tiene varias características, varios factores que hacen que el hecho de estar en una plantilla de los equipos de arriba pues sea un jugador que es un plus, porque sabe jugar al baloncesto, es capaz incluso de subir el balón, puede hacer el 3, el 4, tiene tiro de 3. Es un jugador interesante y desde luego yo creo que, como bien decís, no lo hemos utilizado al 100% de su potencial y para mí es una pena porque a mí me hubiese gustado verle un segundo año en el Estu, la verdad. Bueno, pues nada, vamos al turrón con los jugadores que tenéis por ahí guardados. Bueno, ¿O no? hay que hablar de los dos rumores fuertes que han salido A ver, sobre rumores fuertes. Vamos a ver, ¿qué rumores son esos? Bueno, por un lado que tenemos bastante avanzada la contratación de Caio Pacheco para ser el base que acompaña a Jason Granger. Pues mira, es un base de los que manejamos y pusimos aquí sobre la mesa nosotros en el programa. A mí pues es uno sería un acierto extraordinario. A mí me encantaría que Caio Pacheco viniera, ¿no? Es de estos jugadores que nosotros pusimos sobre la mesa y la verdad es que estaría estupendo. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que no hay ningún tipo de duda sobre el rendimiento de este jugador. Ha sido un jugador que ha hecho un temporadón tremendo, siendo el líder, porque yo creo que ha sido el líder por encima de Lance Jones, incluso en la temporada de Tizona, sobre todo cuando ellos han estado bien. Ha sido un jugador que ha mejorado mucho en la toma de decisiones esta temporada, porque estaba un poco ahí indefinido entre el base y el escolta, y este año ha estado jugando prácticamente de manera íntegra en la posición de 1 y ha sido un foco anotador para su equipo, que además ha sido el jugador que se ha jugado los balones calientes. Entonces yo creo que podría darse la situación en la que Caio estuviese en una situación de poder llegar a una de las ligas principales europeas, no sé si ACB, pero quizá una liga alemana, quizá una liga italiana. Y si fuésemos capaces de cerrar ese fichaje, a mí me ilusionaría mucho y nos daría unas posibilidades tremendas para que jugase junto a Jason o incluso para que
fuese el jugador que tomase las decisiones con la segunda unidad. Nos abriría un abanico muy grande de opciones, la verdad. Sí, porque además nos ofrecería mucha versatilidad, ¿no, Sergio? Hablábamos, que yo os preguntaba en concreto sobre este jugador en el programa pasado si había ya transicionado definitivamente al 1. Me decíais que sí, pero eso conlleva también que te dé mucha versatilidad y que pueda jugar perfectamente con Jason al lado en situaciones determinadas de partido, ¿no? Sí, al final en Tizona en general ha habido bastante de estos modelos en los que había dos manejadores. Es verdad que este año pues Lance Jones, por ejemplo, era más puro anotador, aunque al final es un jugador que quiere bastante bola. Pero la temporada anterior, por ejemplo, tuvo buenos momentos compartiendo pista con Mario. Y en general yo creo que es un jugador que se puede adaptar bien a que una parte de sus minutos, quizá no la mayor, porque al final también la idea de traerse a alguien potente es darle muchos minutos de descanso dentro de lo posible a Jason, pero es un jugador que además también por físico, etcétera, puede facilitarte pues poner las dos bazas en pista a la vez. ¿Y cuál es el otro rumor? Bueno, pues en este caso ya es la segunda vez que suena y por la información que he recibido parece ser que también es una incorporación que estaba bastante avanzada y es el de Tanner McGrew. Ya lo comentó encestando hace un par de semanas o hace una semana y pico y hoy ha vuelto a salir la información a primera hora de la mañana y parece ser que sería el 4 que complementase a Héctor, por así decirlo, en esa posición. Tanner McGrew, clásico entre los clásicos en la LEB, ha estado varios años en Palencia, ahora fue Fuenlabrada del año pasado. Tony Ten le conoce, bastante verosímil que suene porque ha estado con él. A mí a ver, no es que no me ofrece dudas, entendedme lo que digo, pero ha tenido 2 años con problemas físicos en el hombro, ¿no? Bueno, le operaron, de hecho, a finales de año, principios de año, le operaron del hombro y bueno, ya está completamente recuperado. Ajá. Y bueno, parece ser que tiene la intención, o al menos lo que él comenta a su círculo es que él está en un momento bastante bueno ahora mismo y parece ser que esos problemas que le ha ido dando el hombro en las últimas temporadas podrían estar olvidados. Entonces, en ese contexto, yo creo que es un jugador al que le limitan esos problemas físicos que ha tenido, pero que si está a su 100% debería ser uno de los 3 mejores 4 de la liga. Bueno, pues a ver qué ocurre, a ver si empiezan a... Esto ya sabéis lo que es, esperamos a hacer el jueves el programa y el viernes anuncian a alguien. Esto es así, esto siempre va así. Pero bueno, a mí me preocupa, entendedme, me ocupa, más que me preocupa, la posición de 2 y la posición de 5, porque no están saliendo ni rumores, no está saliendo nada. Bueno, Jorgensen. Jorgensen, pero no sé, nosotros dimos muchos nombres, teníamos unos favoritos. Para mí, Kialjic era uno de los favoritos, que llevamos muchos años dando la brasa con él, porque además es joven, es cupo, tiene hambre. Bueno, para nosotros... Jugador completo, además. Jugador completo, físico espectacular para jugar en el 2, porque está en 1,94, ¿no? Sí, no es súper grande. Uy, no se te oye... Se te ha cortado. Perdón, me acabo, en vez de desmutearme, has dado 2 veces me he muteado. Te has muteado, sí. Sí, no es tampoco un jugador súper grande para la posición, pero tiene un físico bastante compacto, es muy fuerte. Ahí en el choque es muy superior a un poco a la media de la posición, más aún si hablamos de bajar a primera Fed, y que además, o sea, aplica ese cuerpo. Yo es que creo que llevo insistiendo desde el segundo año, entonces ya no una cesión o lo que sea, bueno, se va a desvincular de Gran Canaria. Claro, es que llevamos 2 años dando el coñazo con Kialjic y resulta que ahora justo se va a desvincular de Gran Canaria y yo creo que es un chaval joven, cupo y con hambre, con calidad, con físico, o sea, para mí es... Lo normal es que tuviese interés en ACB, pero... si no preguntamos... Yo creo el que lo equipo normal que más sonaba, tener además... interés es en jugar. Sí.
minutos y eso va a ser más fácil en un equipo como el Y el vuestro. equipo CB para el que más ha sonado es Breogán, que al final, pues si fichado ficha a Francis... Claro, ha fichado a Francis. O sea que, ojito, ojito. Por cierto, Bilbao ha fichado a Jaworski, que tenía. Yo hace No es tiempo oficial, ¿no? oía Todavía. que. ¿O sí? Yo lo he visto. Creo que oficial no es. Ah, Yo creo que oficial no es. oficial no es. Ah, es vale. Digo que tiene mucho ojo a CB porque sonaba antes de que Betis ascendiera, que estaban muy interesados en Hughes. Sí. Ahora como Hughes ha ascendido, que bueno, ya veremos, eso luego hablamos, porque cuidado que pasa con Betis, que a lo mejor... Madre Eso mía, lo dejamos para el final. lo dejamos para el final, ¿eh? Madre mía, lo de Betis. Y ahora suena Jaworski, pero bueno. Pues eso, hablábamos de Kialix en el 2, hablábamos de jugadores. En el 5, yo creo que el 2 y el 5 son hoy, te está esperando todo el mundo que lancemos nombres y frescos, nuevos, distintos de ligas por ahí. Así que, ¿arrancamos o qué? Venga, yo Ale, vengo con... tú traías un cubo, ¿no? Pues venga. Sí, tengo unos pocos, la Pues verdad. dale. Hay algunos que sí que probablemente no serían... Oye, no lo he hablado esto contigo y a lo mejor te estoy haciendo una... Pero podríamos añadir algún pequeño fragmento de YouTube si Vale, hay de lo alguno, único, ¿no? no sé si voy a intentar proyectarlo, si os parece, y así Vale. enseñamos algún pequeño clip. Lo que pasa que, bueno, hay veces que esos clips, como que hay algunos jugadores que vienen de universidad americana y como que los informes que tienen son de scouting y hay veces que como que enseñan siempre la misma jugada o defensive Sí. skills o algo así, entonces... Bueno, habría que... Me hubiese tenido que preparar un poco mejor los vídeos, porque sí que he estado viendo varios. Pero bueno, venga, podemos intentar buscar alguno. Empezamos con los escoltas. Venga. O podemos ir con los 5. ¿Cómo lo veis? Como quieras. Bueno, o si quieres por los unos, bueno, o yo qué sé, vamos por orden si quieres. Bueno, he de decir que los jugadores, las posiciones en las que he traído jugadores en el día de hoy, porque al final podemos encontrar un montón de jugadores, ¿no? Pero me he querido centrar en la de escolta y en la de pivot. Ah, vale. Si queréis, Pues para nada. el siguiente programa puedo traer bases, aleros. No, tira eso, sí. Vale, Venga. pues vamos a ir un poquito por ligas. Al final, contextos de nivel primera FEB o de jugadores futuribles de primera FEB, pues suelen ser ligas como la segunda francesa, la segunda italiana, también la primera danesa, por ejemplo. Entonces, bueno, por comparar nivel y por comparar situaciones, hay algunos jugadores en estas ligas ex primera FEB o ex ACB que voy a comentar o que han fichado por ACB incluso este mismo verano para que los espectadores pues más o menos se puedan hacer a la idea de un nivel similar a estos jugadores, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si os parece, bueno, vamos a empezar con un jugador que juega en la segunda división francesa, ha jugado esta temporada en la segunda división francesa, que se llama Marcus Hammond. Es un escolta de 1,90, tiene 25 años, es un jugador americano, tendría pasaporte extracomunitario y ha promediado 12,8 puntos, 2,4 rebotes, 3,4 asistencias y ha sido uno de los mejores tiradores de la segunda división francesa. Ha promediado 45,4% en triples y un 81,6% en tiros libres, 12,4 de valoración. Y un perfil similar pues sería un Mark Hughes, un poco en sus primeros años en primera FEB. Un jugador quizá al que le costaba más tomar decisiones con balón, más de catch and shoot, pero dependiendo de configuración de plantilla es un jugador joven que puede desarrollar esa toma de decisiones y esa capacidad de 1 contra 1 y que de momento es un jugador súper fiable en el tiro de 3. Así que nada, dame un segundito. Pero este es el que estuvo en Suiza y... Marcus Hammond. Es que Marcus Hammond. Así es, Marcus Hammond. Os lo proyecto. Jugó en Notre Dame el último año de universidad. En la Universidad de Notre Dame. Jugó en Notre Dame, ¿no? Sí. Lleva 2 años. A ver, ponnoslo. Venga. Lo que no sé si lo veis, porque yo estoy aquí en YouTube, así que
¿Lo veis? Sí, lo vemos, sí. Sí, lo vemos, sí. Bueno, como digo, Sí, sí, lo vemos. aquí es un poco A este es su último año en Notre Dame. de highlights de ver si va a NBA, draft prospect. Es el 11. Es principalmente Es zurdo. tirador. Es zurdo. El 10, perdón. Aquí voy pasando cositas. También corre bien la cancha. Es un jugador atlético. En su último año en Notre Dame promedió 41,2% en triples. Como veis, pues va bien al aro y demás. Bueno, vamos con el siguiente. Sí, vamos a ver si tira algún triple, ¿no? En los highlights, pero bueno, como veis, invito de clase. Y aquí en Liga Universitaria, mira, aquí va a tirarse la de tres. Aquí se la tira. Para echar el balón al suelo, tiene buena visión de juego. Bueno, es un jugador interesante. No ha sido uno de los perfiles más importantes de la segunda división, pero bueno, ahí le veis, tracote, tirando de tres. Bueno, un perfil interesante, la verdad. Por poner en contexto un poco, un jugador que ha estado en Primera Fe varios años y ha sido uno de los mejores bases de la liga, por ejemplo. Micah Spite ha estado este año jugando en Segunda Francesa cuando se acabó la Liga de México y Spite ha promediado 11 puntos y 5 asistencias. Entonces, bueno, yo creo que un Micah Spite que se ha relacionado con Granada, por ejemplo. Se dice que es un fichaje ya cerrado por Granada, entonces... Para que hagamos una comparación, Micah Spite, 11 puntos, 5 asistencias. Este tipo ha estado en casi 13 puntos y casi un 46% en triples. Así que, bueno, obviamente tendría que venir a Primera Fe, es una liga muy particular. Reproducir esos números pues no sería fácil, pero dependiendo de la configuración, yo creo que sería un perfil de jugador interesante. Así que este sería el primero, Marcus Hammond. Vamos con los siguientes, y estos dos son jugadores de liga danesa. Normalmente los jugadores de liga danesa, sobre todo los que sobresalen mucho, son jugadores que acaban pues, en primeras ligas, pues eso, primera turca, primera germana, por ejemplo, sobre todo los que sobresalen. Y aquí tengo un par, pero son perfiles un tanto diferentes. El primero de ellos... lo voy a comparar también con un Mark Hughes que empezaba a jugar en Primera Fe, pues un Mark Hughes que, por ejemplo, vimos en Lleida, por así decirlo, un jugador que era más de catch and shoot, pues un poco situación similar a Marcus Hammond. Yo estos dos jugadores los veo en un perfil similar, jugadores que tienen buena capacidad para anotar de tres y que si su desarrollo lo permite y van ganando un poco capacidad de 1 contra 1, pueden acabar convirtiéndose en anotadores bastante fiables. Si decía que Marcus Hammond en Liga Francesa, en Segunda División de Francia, era uno de los mejores tiradores, pues este que voy a mencionar ahora, Gregory Elliott, ha sido uno de los mejores tiradores en Liga Danesa y ha promediado un 47,2% en triples. Este Gregory Elliott mide 1,91, tiene 26 años, así que entra en el perfil, ¿no?, de un jugador que quiere asentarse en Europa, lleva un par de años solo como profesional y ha promediado 12,9 puntos, 3,2 rebotes, 2,3 asistencias y, como decía, un 47% en triples. Así que dame un segundo que os busque el vídeo. Este terminó la universidad en Marquette, si no recuerdo mal, así que es una universidad potente, la verdad. Sí. Gregory Elliott, que ha estado en Liga Danesa. La Liga Danesa es un buen caladero para atraer gente a Primera Fe. Estos son highlights de su última temporada en Dinamarca, ¿no? Bueno, estos son de universidad. De universidad. En este tipo de ligas, pues hay a veces que ha pasado un poquito. Principalmente un tirador. Un tirador, recibe y tira. 41,6% en triples en su último año en Marquette, principalmente un jugador de pero sobre todo es un tirador muy fiable.
Pero esto es con Pittsburgh, ¿no? Como veis, catch and shoot, capacidad para tirar en desequilibrio, también es un tirador muy Sí, la verdad es que tira arma súper rápido y no necesita mucho, enseguida. Jugador muy... me recuerda físicamente a Reggie Miller. un poquito, sí. Pero que es así como tirado, ¿no? Le falte mejorar un poquito su físico, pero a nivel de tirador yo le veo un perfil súper interesante, la verdad. Bueno, vamos con el siguiente. Pues eso, este tipo de jugadores que a nivel universitario corriendo la cancha, pero bueno, un jugador interesante. Venga, vamos con el siguiente. En este caso también un perfil de Dinamarca. Y antes de hablar de estos dos jugadores de Dinamarca, bueno, quería decir que se me ha pasado. Decir que justo ha habido un jugador de Dinamarca que ha fichado por ACB, que es David Knudsen, que ha fichado por Manresa, y es un jugador que estaba en 17,25 puntos por partido. Probablemente decir que Knudsen a día de hoy es un perfil ACB, pues es algo aventurado, hay que verle, ¿no? En esta competición. Es cierto que en Dinamarca, pues, ha sobresalido, pero hay que ver qué tal se adapta en ACB. Pero bueno, Elliot 12,9 puntos. Yo creo que le falta todavía un poquito para llegar a primeras divisiones europeas, pero de nuevo un perfil bastante interesante. Por cierto, pregunta de Neófito antes de que sigas. Sí. ¿Este Knudsen que ha fichado, tiene algo que ver con el Knudsen que estuvo en Albacete? Yo creo que no. Ahí son primos, pero yo creo que no. Es un chico formado en Manresa. Ah, vale, ok. Vale. Gracias, Sergio. Ya sabía yo que tú me ibas a... Ahora confirmamos. Vamos con el siguiente. Este es... Bueno, he buscado un perfil un poco de 2-3. En Manresa, Zaragoza. Manresa ha ido... Ok, Zaragoza. Bueno, como decía, estos dos jugadores, Elliot y Hammond, son dos escoltas puros. Miden 1,90 pelado y son tiradores principalmente. Hay alguno... Diría que Elliot es más capaz de echar la bola al suelo y demás, pero bueno, son dos perfiles interesantes. El siguiente es más tirando un 3. Y diría que se asemeja un poquito más a Travis Mannings. Es un jugador que probablemente después de decirlo de Mannings pensemos, el espectador piense que es más defensivo. Es un jugador que también tiene capacidad anotadora. Lo que pasa que en la liga danesa se hace valer mucho de su físico, ¿no? Pero en lo que destaca principalmente es un jugador muy activo defensivamente, anota mucho en transición. Entonces es un jugador que ya tiene 28 años, es un poco más veterano, mide 1,96, que por eso decía que igual se puede asemejar un poquito a Mannings, es más tirando a un alero. Y ha promediado 20,9 puntos, 4,3 rebotes, 4,3 asistencias y casi un 35% en triples. No es tan buen tirador. Entonces, bueno, os pongo un vídeo de él. Dame un segundito. Claro, en estos vídeos es fácil hacer pero hay que ver un poco, ¿no? Partidos completos de estos jugadores y demás. Bueno, proyecto a Isaiah Barnett. Dame un segundito. Bueno, sobre todo en las primeras jugadas que van a salir, pues es el robando balones, principalmente haciendo al mat. El pase. ¿Cómo se llama? ¿Puedes silenciar el vídeo para que nos oigamos mejor nosotros? Isaiah Barnett. Isaiah Barnett. Este es el que es más 3. Sí, este es más 3, más físico y como veis, pues normalmente se encarga de defender al mejor jugador rival, corre bien la pista, es un jugador que roba muchísimos balones, pues un perfil bastante diferente a los jugadores que os he estado enseñando previamente, ¿no? Sí, tiene un aire a Mannings, ¿no? Va muy bien a las ayudas, es un tío inteligente en ese aspecto, también ocuparía plaza de extracomunitario. Y es un jugador ya más experto. Bueno, sobre todo ahora, pues en el inicio del vídeo, pues está más sus acciones defensivas, cómo corre la pista, encuentra al compañero liberado.
No, defensivamente se le ve que tiene bastantes fundamentos y desde luego implicación en defensa. Porque está yendo a mogollón de ayudas. Puede intercambiar con el grande. Claro, he defendido a varios grandes ahí cuando el cambio. Yo, como decía, lo de Travis Mannings lo veo algo complicado y este es un perfil más o menos similar en este contexto. Es un jugador que puedes mandar a defender al mejor jugador rival, que incluso puede intentar generar en uno con bote también contra el jugador. Y es un jugador de equipo, sobre todo Barnett. Lo que pasa que, claro, uno ve las estadísticas y dices, hostia, si es que está en 21 puntos por partido. Viendo este vídeo no lo parece, la verdad, pero así no es. lo parece, porque hasta ahora no le hemos visto tirar a canasta. Es un jugador que puede hacer un poquito de todo y además, como veis, incluso hay algunas situaciones en las que hace de manejador en pick and roll, con lo cual sí. es un jugador interesante. No hemos visto ni un tiro de momento. O sea. No, todavía no hemos visto ni un tiro. A ver si... Es que son situaciones en las que está doblando balón todo el rato, en fin, bueno. Esto es de hace... Aquí va a tirar de... Mira, aquí. Sí. Tiene una mecánica particular. Sí, un poquito, la verdad. Pero como decía, es un perfil más diferente, ¿no? A los jugadores que estaba enseñando hasta ahora. Los otros eran más tiradores, más catch and shoot. Un jugador quizá más de equipo. Sí, y más trabajado. O sea, quiero decirte, no tan unidimensional, ¿no? Sí, trabajado, así es. Un jugador que puede aportar bastante al equipo. Un jugador físico. Bueno, un perfil también interesante, sobre todo en el contexto de... Aquí se nos ha cortado un poco el vídeo. Bueno, no pasa nada. No sé si es por conexión a internet, pero como veis, puede subir hasta el balón, va hacia el aro. Pues bueno, un todoterreno, la verdad. Es un jugador que puede hacer muchas cosas en una pista de baloncesto. Entonces, yo creo que iría más al 2-3, digamos. Es un perfil ahí un poco entre medias, pero es un jugador inteligente, ¿no? Que yo creo que podría ayudar, podría aportar a la plantilla, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Vale, y tenemos un último jugador que va por fuera, que está en Serie A2, sería segunda división en Italia. Y bueno, por hablar de viejos conocidos, está Gentile, con unos números más o menos similares, en 16 y pico puntos por partido. También está Lucio Redivo, que es un jugador que vimos en ACB, estando nosotros en ACB con Bilbao y con Breogán, que también está en 16 puntos y pico por partido. Y este jugador se llama Kevin Taylor, es un jugador de 26 años y mide 1,98. Este jugador sería un poco más el perfil de 3, aunque a nivel físico diría que Barnett es más físico, porque este jugador, Kevin Taylor, sería una referencia anotadora en primera FEB. Es un jugador que básicamente se dedica a anotar. Es una máquina de anotar, por así decirlo. Le veo un perfil más, pues Barcelo, quizá. Lo que pasa que con más centímetros, obviamente. Pero sí que es un jugador que tiene entre ceja y ceja del aro y es un perfil diferente a Barnett, que es el que comentaba ahora. Entonces, bueno, es un jugador que ha estado en 17,9 puntos, 3,3 rebotes, 2,6 asistencias, un 39% en triples. Entonces, bueno, vamos a ver un vídeo de él también. Kevin Taylor. A ver. Vale, el proyecto. Aquí estamos esperando el vídeo, no se ha roto nada, ¿eh? Aquí estamos esperando el vídeo. Estos son, bueno, hay highlights de este año, ¿sí? Ahí en Torino. Ahí está. ¿Lo veis, no? Sí. Bajar el audio. Pues bueno, este es referencia anotadora total. Tiene un tiro en el que no salta mucho, pero vamos, ha sido uno de los cañoneros de la Lega Due. Puede generar con bote, vamos, era la referencia anotadora del equipo de Turín sin ningún tipo de duda. En catch and shoot, tras bote, pick and roll, este maneja todos los registros. Sí, este es un mete puntos. ¿Cuántos años tiene? 28. Sí, digo, es que se le ve un jugador ya formado, sí.
Jugador bastante interesante, ¿eh? Además lleva esos aires de jugón en el bote. Sí. Este está para ser referencia anotadora en primera FEB, desde luego, vamos. No, Y no, de desde luego. un equipo de los de arriba, además, diría. Sí, este tiene pinta de ser un jugador, una certeza, ¿no? Más que una apuesta. Sí. Javon Taylor se llama, ¿no? Cavion Taylor. Cavion Taylor, perdón. Cavion Taylor, para ser preciso. Sí, es que Taylor. hay varios jugadores con estos nombres, de Cavion Vale. Taylor. Bueno, ¿y ahora vamos a por los 5 o ahí tienen más doses? Sí, tengo algunos 5 un poco fuera del radar. No, este jugador tiene muy buena pinta, Cavion Taylor, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, destacando tanto en Legadue puede ser carne, ¿no? Bueno, es que incluso al poste, ¿no? Tiene Bueno, a ver, pero es que yo en algún sitio tendremos que hacer una apuesta importante, ¿no? De un jugador, digamos, de un nivel, de un estatus, y no, o en el 2 o en el 5, ¿no? Sí, yo creo que este jugador podría ser un buen perfil, vamos, para el 2 anotador, la verdad. Un jugador que se puede generar los puntos por sí mismo y que además no va mal físico a nivel defensivo. Yo creo que sería un perfil que se ajustaría bastante a un equipo como el nuestro, la verdad. ¿Qué porcentaje de 3 ha tenido el año pasado? Que no te... Casi 39, 38,9%. Bueno, Sobre todo siendo un jugador que tira con mucho volumen, ¿eh? Sí, por eso digo que... Pues bueno, pues vamos a por los 5. Sí, probablemente lo último que iba a decir es que al lado de un jugador como Jason, pues igual cuadraría, ¿no? Un jugador con menos volumen de balón, como los que he mencionado antes, Marcus Hammond o Gregory Elliott, pero si lo que quieres es una referencia anotadora al uso, vamos, este tío es una certeza absoluta, vamos, ya le veis. Es que No, y además es que maneja poste bajo, poste medio, tres, catch and shoot, trasbotes, sí, todo. O sea, no... Este domina todos los registros. Sí, domina todo. Venga, va, seguimos. Vale, he de decir que, bueno, en alguno de los pivots probablemente no vaya a soltar los nombres más ilusionantes del universo, ¿vale? Venga. Pero he tenido un poco en cuenta la situación actual de cupos, ¿vale? Entonces hay dos nombres que no van a ilusionar nada, pero sí que quiero mencionarlos. Ya si empezamos así. No, porque los otros dos que voy a soltar yo creo que van a gustar. Los otros Venga, dos. va. Pero hay dos que bueno, que van a decir la mierda, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho que íbamos a soltar de otras ligas y teniendo en cuenta que está el panorama de cupos como está, tengo dos jugadores cupos que no han estado en primera FEB este año y que probablemente se nos hayan borrado de la memoria o no estén tanto en el radar, ¿vale? Por cierto, dime. Sí, sigue. El primero de ellos ha jugado en segunda división francesa este año y no es otro que Mamadou Niang. Si le recordamos, jugó con Granada en primera FEB contra, bueno, nuestro primer año en primera FEB. Sí, le recordamos. Sí. En la primera plaza con Granada, luego jugó el año siguiente en ACB con ellos y ya se marchó a segunda francesa. Es un jugador interesante porque, si no me equivoco, es cupo y por eso lo he añadido. Ha tenido números en Liga Francesa de 8,9 puntos, segunda división francesa, 8,9 puntos, 5,4 rebotes, 1,6 tapones y 13 de valoración. Me parece un perfil que igual no es el más ilusionante del mundo, pero que podría ser interesante porque sería un perfil como Musbarro, por así decirlo, pero con 4 centímetros más y diría que con más capacidad de intimidación, porque Mus es cierto que no es mal intimidador, pero le faltan algunos centímetros para meter miedo de verdad. Y es cierto que la temporada aquella de Mamadou Niang en primera FEB no fue precisamente decisiva o no sé cómo calificarlo, probablemente no fuese un jugador diferencial, pero es cierto que fue un jugador de equipo que ayudó mucho a Granada a conseguir el ascenso aquella vez. Creo que en un perfil de 5 defensivo suplente, en un panorama en el que no tuviésemos los cupos suficientes, sería un perfil interesante, la verdad. No sé qué os parece. Sí, a mí bueno, este lo conoce mejor Sergio. Sí, al final un jugador pues formado desde muy pequeño en España, en Canarias,
que fue evolucionando y la verdad es que es eso, aunque su última temporada igual no es brillante, pues sí que es un jugador, yo creo, sólido, con un perfil muy claro en el que, bueno, pues tiene impacto y sobre todo, que probablemente no como 5 super referencia para que, pero Yo bueno, no. como perfil complementario en el 5 con cierto nivel, pues oye, es un nombre. Sí, yo vería, o sea, un N'Golo Yang o algo por el estilo, no me descuadraría mucho, no lo sé. Habría que ver, ¿no? Habría que pensarlo bien. Pero bueno, es un jugador que puede aportar al equipo, ¿no? Tiene físico, tiene brazos muy largos, intimida. Yo creo que es un perfil que puede estar bien. Luego, en un contexto similar, y es un jugador que igual podría tener ganas de intentar relanzar su carrera con minutos de verdad. Yo creo que es un jugador al que le ha costado aceptar que las puertas del ACB en este momento están cerradas para él, pero que con una buena temporada podrían volver a abrirse. Y probablemente este sea el nombre menos ilusionante de todos los que voy a decir ahora, pues sería Ilimane Diop. Otro jugador que sería cupo, podría encajar en un contexto similar de saliendo desde el banquillo. Pues bueno, era otro nombre que tenía yo por ahí que lleva meses sin jugar realmente, porque le rescindió contrato Tenerife para fichar a Ibu Badji y se ha quedado ahí un poco en el limbo. Imagino que esta vez sí que querrá bajar un escaloncito y yo creo que Ili Diop en un rol de banquillo, de intimidador, sí que podría aportar, habría que ver. Pero bueno, tampoco he de decir que no es mi opción favorita, pero estoy intentando plantear soluciones al tema de los cupos. Sí, está claro que los cupos estos perdidos van a volver a sonar. Yo estos días he pensado en un par más, no estoy hablando para nosotros, pero interiores, me acordaba, por ejemplo, de Mohamed Barro, clásico de la liga que estaba ahora por Alemania. Hay varios, sí. Sí, me acordaba de Chris Helmanis, jugador formado Sí. en La Peña, que ha hecho una buena temporada. Bueno, algunos de estos nombres seguro que van a terminar sonando en más de alguna plantilla porque lo de los cupos va a ser importante. Y bueno, ya sí que vamos a algo más ilusionante, ¿no? Algo que no conocemos y por el hecho de no conocerlo, pues normalmente estas cosas siempre suelen, suelen gustar más, ¿no? Entonces, vamos a ir con el primero. Este chico solo lleva 2 temporadas como profesional. Una la jugó a buen nivel en la segunda italiana y este año ha estado en primera danesa y ha tenido unos promedios de 14,7 puntos, 8,8 rebotes y ha tenido un 45% en triples, pero bueno, no ha sido un jugador que se haya prodigado tanto en el lanzamiento y ha promediado 20 de valoración, con lo cual, bueno, es un jugador que quizás sea un poco susceptible a que tenga interés de primeras ligas, pero su tamaño, que es 2,05, para ser un jugador, yo diría que bastante interior, porque como decía, el tema del tiro de 3 ha sido más una contingencia que otra cosa. Me parece un perfil bastante interesante por ser joven, además, 25 años, y por el perfil de jugador con el que le voy a comparar, que no es otro que el gran Ivano Aurrecoechea. Este es un pivote americano y su nombre es Jacob Polakovic. Balón que pilla cerca del aro, balón que hunde. Adentro. No tiene ningún tipo de duda. Yo sé que este es el perfil de jugador que le va a gustar a Eugenio. A mí me gusta. Hombre, ya puestos a fichar la copia, ficharía el original, es decir, ficharía a Iván Aurrecoechea, pero, oye, a falta de pan, que venga Polakovic. Vamos a ello. Pongo vídeo. Es el típico vídeo de highlights que, bueno, todos son engañosos porque al final es aquella, a día de hoy, es aquella etapa del verano en el que jugadores de la NBA que son tiradores horrendos, sea Andre Drummond, Ben Simmons, todos parecen buenos tiradores de 3. Pues bueno, con los highlights de todo el mundo pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es este tipo, Polakovic. Bueno, lo vais a ver muy rápido, si es que no tiene dudas. A este se la dan debajo del aro y bueno, solo sabe hacer una cosa, que es hundirla, básicamente. Pero bueno,
estos son los highlights, ¿no? Como veis, también las hunde en transición, con contacto. Es cierto que, bueno, el tipo de canastas que mete, pues son canastas hechas, pero es un jugador que tiene muchísima energía, que va muy bien al rebote, que tira incluso reversos y que ha tenido una temporada bastante buena en Dinamarca. Y como digo, es un jugador muy interesante y que yo creo que va a terminar por llegar alto por la energía que muestra en cada partido y es un jugador que no ahorra ningún esfuerzo. Yo creo que es un jugador que en el Estu y en Primera Fe, vamos, sería un auténtico ídolo. Ya os lo digo yo. Además, es que además tira reversos al poste, se mueve bien, es inteligente, tiene ganchitos. Pues bueno, Sencillo, ¿no? Un Michael O'Keefe, ¿no? sería una mezcla. Claro, este tío tiene físico, ¿eh? O sea, a mí me recuerda a Urrecoechea por cómo va el rebote y por cómo va el aro, pero también tiene algunos movimientos que, obviamente, pues tiene mucha menos inteligencia, ¿no? Pero tiene algún movimiento, diría, de Krudwig, la verdad, de reversos, de cara al aro, pero bueno, es un 5, es que es un jugador que juega eminentemente por dentro, ¿no? Entonces, bueno, a la gente que no le gusten los pivots cortos de centímetros, pero mira cómo tira reversos. Es un tío súper ágil. Entonces, bueno, un perfil interesante, la verdad, para Primera Feb y pues bueno, tiene sus recursos, sus bombitas. La verdad que a nivel ofensivo al poste es un jugador interesante y que además 8,8 rebotes ha promediado por partido. Es un tío que al rebote va como una bestia. Sí, se le ve que es un jugador que trabaja, que va a ayudar y que, ¿no? Así es, yo le veo preparado para jugar en Primera Feb en uno de los equipos de arriba, sobre todo porque es un jugador que no tiene ningún tipo de duda, es atlético, es joven, tiene hambre, ¿no? Que es un poco lo que pedimos para lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y bueno, aquí le vemos tirar a 4 o 5 metritos, eso es lo que está desarrollando ahora mismo, ¿no? Sus tiros a 4 o 5 metros, tiro de 3. Pero bueno, un jugador que es muy interesante, la verdad. Y yo creo que está para cotas importantes. Esto es en Liga Due, ¿no? Estas imágenes son de Liga Estas Due, son de creo. la temporada pasada, sí. Y este año ha mejorado sus registros respecto a los de Lega Due, así que jugador interesante, la verdad. Bueno, pues nada. ¿Te queda alguno? Pues sí, me queda uno. Este es perfil un poco G-League. Ya vimos que, bueno, yo creo que fue un poco por las circunstancias del propio jugador, pero por poner un ejemplo claro de un equipo que apostó por un jugador de G-League y que las cosas quizá no salieron del todo bien, fue Obradoiro esta temporada con Jake Stephens. Yo creo que ellos querían, porque luego no se dio, que Stephens probablemente fuese una referencia por dentro y al final yo creo que el perfil de jugador que ficharon no era principalmente un jugador dominador en Primera Fe, porque al final Stephens eminentemente era un pivot que tiraba principalmente de 3 y yo creo que al final ese perfil de jugador no se ajustó probablemente a lo que ellos esperaban, porque al final comparar a Stephens con Balvin, que fue al final su sustituto, es comparar, pues eso, una naranja con una pera. Entonces, este jugador que yo he buscado su perfil, al final es un perfil de jugador complementario a lo que tendríamos, ¿no? En mi opinión. Entonces, bueno, su nombre es Charles Bediako. Es un jugador que estuvo en la dinámica de San Antonio, pero que no terminó de jugar en la NBA y que no ha sido drafteado. Tampoco ha tenido unos números espectaculares, pero igual, no sé, igual Sergio nos puede decir algo si cree que podría ser un contexto inalcanzable para nosotros o no. Yo creo que se nos puede ir un poco de caché. Bueno, ha sido un jugador de 9,9 puntos, 8,7 rebotes y 1,1 tapones en G-League. Yo le veo que es un perfil parecido a Kurquaz, digamos, por lo que esperar de este jugador. Y pues nada, si queréis vemos algún vídeo. Pero Venga. bueno, sí que es cierto que era consciente, ¿no? De que igual Se nos iba un poco este, ¿no? se nos iba un poco, sí. Bueno, en algún día tenemos que meter el dinero en algún sitio también, ¿eh? Sí, está ahí un poco indefinido, ¿no? Yo creo que es un perfil que puede cuadrar en NBA como protector de aro, pero luego pues no termina, ¿no? De llegar a la NBA y bueno, yo creo que algún equipo europeo terminará apostando por él. Pues ahí está.
es el 27. También ha jugado Summer League, pues bueno. No es muy alto, ¿no? Es... 2'11", mide 2'11", sí, sí. y tiene 23 años. No sé si llegará de verdad a los 2'11", pero Será que vamos, las ¿no? tapas. Es un Eso te iba a jugador decir, digo, no parecía tan alto. con un tamaño aceptable y que además es bastante atlético. Ujú. Así que desde luego el tamaño no sería un problema. Bueno, pues unos cuantos has traído, ¿eh? Sí, sí. Unos cuantos. Está ocurriendo. Sergio, ¿tú tienes alguno que sacar a la palestra o no? Pues la verdad es que como esta semana he estado prácticamente fuera. Sí, es verdad, ¿eh? Que has estado trabajando fuera, bueno, viendo baloncesto. Poca cosa, ¿no? Sí, no me he montado una lista. No te Tengo pues preocupes. algunos de mis nombres habituales, pero Yo traigo dos, pero para no sé próximos cómo poner veranos. los vídeos. Pero bueno, ya... Sí, si le das a presentar abajo, deberías poder Ah, vale, proyectarlo. vale. Sergio, ¿nos dices algún nombre tuyo de los clásicos? Bueno, yo que no haya comentado últimamente, pues he estado echándole un ojo a jugadores jóvenes por ahí que rescatar un poco en la nada. Yo creo que ya lo metí el verano pasado, sacar a Danil Sipalo de Ucrania como apuesta para un interior, bueno, cosas así. Si queréis, las próximas semanas me Venga, traigo te una pones la lista un poco pila más y lo... estructurada Vale. y lo hacemos bien. ¿Esto que tengo que dar aquí? ¿A presentar? Sí. ¿Compartir pantalla o qué? Sí. Compartir pantalla y poner un vídeo, ¿no? Ah, no, me sale aquí ya lo que yo quiera, ¿no? Uy, que... Esperad, que me estoy haciendo un lío, es que yo esto lo sé. Venga, voy a poner el primero. ¿Lo estáis viendo? Ahora No. mismo no. Ahora no, ¿no? Tengo que dar a compartir. Sí. Vale, Es este lo la traigo todos los pestaña que años. quieras compartir. Este A te lo ver. traigo todos los años. ¿Ya lo veis o no? Sí. Está en ello. Si lo ¿Ya haces estáis viendo grande, la lo pantalla vemos. o no? Ahora lo Pone que vemos. sí. Ahora sí. Lo he hecho grande. Ya se ve, ya se ve. Vale, Está bien, está bien. lo traigo todos los años. Cristian Lutete. Este vídeo, nada, son 2 minutitos de 27 puntitos que metió en el Afrobasket con su selección, porque él juega con la selección. Es un 2-3, yo le veo para jugar en el 2 con nosotros en FEB, todos los años lo traigo, es un clásico porque es un jugador que me encanta. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que es un jugador que lleva bastantes años, ha estado 2 años en Ebro, en la segunda francesa, y luego otro en Nantes, haciendo muy buenas temporadas, y eso le llevó este año a fichar por un clásico del baloncesto europeo que es el Bosna Sarajevo. Ha estado en Bosna Sarajevo este año en la Liga Bosnia haciendo 11 puntos, 2 rebotes y una asistencia. Es un jugador que hace un poco de todo, es un jugador que, bueno, podéis estar viendo ahí en el vídeo, zurdo, Sí. referencias de él desde hace mucho tiempo. Uy, que no sé por qué sale la música, perdona. No sé por qué sale la música. Sí, yo personalmente Perdonad. estoy viendo que se me queda la imagen parada. Oh, perdón. Bueno, voy a dejar de Eugenio. Sí, porque va sale pegando una... tirones. Va a tirones. Pero bueno, Ya. os animamos a los Pues eso, que es espectadores un... a que lo Dime, busquéis. No digo que animamos a los espectadores a que va lo a tirones busquen. el vídeo. Sí, que se nos ha Vaya quedado por un Dios, pelín va a tirones. parado. Sí, sí. Ahora sí que tira un poco. Bueno, es un jugador que también en lo personal tengo muy buenas referencias de él, un tipo, pues eso, con premios en la universidad a nivel académico, o sea, es un tipo con cabeza que lleva varios años en Europa, Cotonou, y que creo que nos podría hacer mucho bien tenerlo en el equipo, y que desde luego en primera FEB se saldría. Lo que pasa que es eso, que ya ha salido de estas ligas europeas de segunda categoría y este año ha estado en el Bosna Sarajevo, en Bosnia, y jugando la ABA, pero yo espero que pueda jugar.
Bueno, pues nada, dejo de compartir. Y el otro es otro clásico que lo traigo también siempre, que lo voy a traer otra vez. Vamos a compartir pantalla a ver si no me dices si comparto. lo hago yo, A ver, compartir pantalla. Vamos a ver. Compartir pantalla. Y aquí está. Esta es. Compartir. ¿Sale o no sale? De momento no. Ahora sí. Espera, que lo agrego. Ahora sí, lo pongo Está en grande. cargando. Ahora lo vemos. Vale. Reginald Reggie Kisonlal. Este es un jugador que estuvo hace 3 años en Liga Danesa. Ahora mismo lleva 2 años en G-League y no con mucha participación, por eso que yo creo que puede ser un jugador que podamos acercarnos a él, porque lleva 2 años en G-League donde no está jugando mucho. No sé si le estáis viendo, es un 2-13. Bueno, brutal. O sea, que decir, con buena mano, muy atlético, lo tiene todo, lo tiene todo. Vale, es verdad que es un segundo, jugador que no sabemos cómo puede comportarse en estos contextos aquí y se ha vuelto a su país, lo cual pues tampoco es buena señal, pero es un tío que estuvo más de 15 puntos y 12 rebotes cuando estuvo en Liga Danesa. A mí me parece un pelotazo. No sé si lo estáis viendo o no, porque me está haciendo un montón de cosas raras esto. Sí, lo que pasa que va un poquito a tirones el vídeo. Se queda ahí un pelín... ¿Lo estáis viendo o no? Sí, yo lo estoy viendo, pero lo que te digo, que Hola, va hola. con mucho espacio. ¿Eugenio? Vale, pues lo siento. Sí. ¿Me oís? ¿Me oyes? Sí, te oigo. No me oís. Sí, te oigo. Ah, vale. ¿Me habéis oído todo lo que he dicho? No, a lo mejor no. Sí, te hemos oído. Ah, vale. Pues eso, que creo que es un jugador que podría ser un pelotazo, pero bueno, tampoco sé si estaría en disposición de venir o no venir. Tiene una mano de 3 tremenda, mide 2,13 y una envergadura brutal. El año voy a dejar de compartir porque está generando muchos problemas todo esto. El año que jugó en Dinamarca, pues bueno, hizo unos números espectaculares. Os lo voy a decir tal cual. O sea, el año que está en Dinamarca hace 20 puntos, 9 rebotes, 2 tapones. Muy bien. Con eso lo digo todo. O sea, luego ha estado en los Celtics en Maine, en College Park en Skyhawks y en los Grand Rapids el último año, donde no ha tenido mucha participación. Por eso digo, ha jugado muy pocos minutos. Y oye, pues una media de 9 minutos el último año en Grand Rapids y pues podría ser una ocasión de poderse traerlo a Europa. Ya lo digo, el último año que jugó, que fue el 22 hace 3 años, en Dinamarca, la primera danesa, 20,4 puntos, 9 rebotes y 2 tapones por partido. Y ya lo habéis visto cómo se mueve. Así que nada, estos son los 2 que traigo. Sergio se ha tenido que ir. Sí, tenía una ha salido llamada. un momento, pero bueno, volverá enseguida. Sí. Hacemos un repaso a las noticias que ha habido en Primera Fe. Esto así rápido. Orense ha fichado a Kenton Smith, el bahameño Kenton Smith, que es un ala pívot de 2,03 que viene de Chipre, de la Nortosis Famagusta. Jaume Lobo. Este fichaje me ha sorprendido. Jaume Lobo a Menorca. Sí. Era uno de los jugadores cupos que podría agitar el mercado y finalmente ha decidido fichar por Menorca. A mí me consta que tenía interés de otros equipos, pero al final le ha convencido el hecho de que vaya a ser muy importante en los esquemas de Javi Zamora y bueno, huele a ser la referencia anotadora de Menorca. Así que yo creo que le ha llevado más eso que el dinero en este caso. Félix Terins, base sueco que ha fichado por Tizona, viene de la Liga Portuguesa, de Benfica. Adam Kunkel y Alec Wintering que vuelven, que renuevan con Palencia. También ha renovado Luis Gil. Ander Martínez, el serbio del Ramiro, se retira. Bueno, le deseamos Con 29 lo mejor. años, Eugenio. Me ha sorprendido mucho. Tío. A mí también. Le veía jugando en un equipo de playoff y
y en alguna configuración de plantilla me hubiese gustado verle en un baile con nosotros. Eso te iba a decir, a mí me hubiera gustado verle con nosotros, aunque sea un último baile, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Que le vaya Gloria todo muy... eterna al Servio El Ramiro, uno de nuestros canteranos desde más chiquitines, de los pocos que desde pequeñito ha estado a tope ahí en el cole y en el instituto y luego haciendo carrera, y que le tenemos mucho cariño y mucha admiración. Y no sé si hay alguna noticia más por ahí digna de recalcar de Primera Fe. Bueno, se ha anunciado hace un rato que Lobaco va a renovar con Oviedo y poco más. Bueno, van saliendo cositas con cuentagotas y bueno, hay que decir que también pues eso, que el mercado pues bueno, va lento, ¿no? Al final, otras temporadas, lo que se discernía primero era los mejores jugadores que había disponibles y este año pues están discerniendo los cupos. Es que esto es así y no lo decimos nosotros, es que lo dice todo el mundo que está alrededor del mundillo. Entonces, primero irá eso y luego irá lo demás. Sí, Carles Marco, entrenador de Leima Coruña, por cierto. Así es. Ya hablamos que Epi había estado con Obradoiro, un poco y de los banquillos importantes, pues falta, bueno, Granada. Falta Fuenlabrada, Sí, solo. falta Fuenlabrada, que no ha decidido banquillo ni nada. Y tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Qué hemos dicho? Hablamos luego al final de eso. Venga, hablamos rápido, que hay muchísimos rumores, muchos rumores. A mí ya me habían llegado desde hace tiempo y bueno, lo tenía un poquito ahí en barbecho, pero resulta que ahora están aflorando rumores en el sentido de serias dudas con respecto a la situación del Betis y su incorporación a CB, no, sí. Si el equipo va para adelante, si desaparece, si sale de Sevilla, si busca mucha inestabilidad y muchas dudas con respecto a eso, Allen. Sí, parece ser que quieren llevarse el equipo a Jaén, porque tienen un pabellón grande y parece ser que las instituciones de allí pueden estar de acuerdo con dicho movimiento. Yo no sé en qué va a acabar todo esto, pero a mí me han dicho que igual no pueden salir en ACB. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Mucha incertidumbre alrededor de Betis y desde luego lo que sí sé es que en Granada están ahí al acecho, la verdad. Sí, la verdad es que vamos a ver qué sucede, porque a mí yo no me lo tomé muy en serio en el sentido de bueno, pues estas cosas de tal, pero me llegó hace, pues qué voy a decir, 2 semanas o por ahí. 2 semanas me llegó esa, no información, sino ese run, que cuidado con Betis, cuidado que da la sensación de que no va a salir, de que no va a llegar, de que va a vender la plaza, de que se va a disolver, de que no salen, lo tomé un poquito así con pinzas, pero a medida que va avanzando esto fue como hace 2 semanas, ya os digo. Y de repente, cuidado que el rumor empieza a tomar forma. Yo no sé qué plazos hay para Tienen presentar. hasta el lunes para inscribirse y luego pueden solicitar una prórroga de 15 días. O sea que de aquí a 15 días se tiene que saber, si no el lunes. Bueno, de aquí a 20, por así decirlo, ¿no? Porque quedan 4 días para el Sí, quedan lunes. 4 días para el lunes. 19, 20 días tienen para inscribirse y si no, se tendrá la opción Granada, supongo, de poder mantener esa plaza. Bueno, pues a por ahí ya sabremos. Esto cambia mucho porque supongo que Granada cogería CB y en la plaza de Betis, pues no sé si no descendería a Castellón o Valladolid, o se quedaría libre para que la comprara alguien, o la cogería el Caja 78. No lo sé. 87, perdón, no sé. Muchas cuestiones, pero bueno, interesante porque afecta. Quiero decirte, no es lo mismo que esté Granada en Primera Fe el año que viene con nosotros, a que Granada se mantenga en ACB y sea uno de los que descienden, el que se mantiene, ¿no? Lógicamente, no nos vamos a engañar, es potencialmente un rival menos, ¿no? Así es, la verdad es que sí. Entonces, bueno, habrá que ver. Además, un rival con mucho presupuesto. Por eso digo que este movimiento a nosotros pues nos vendría estupendamente bien si se dan los rumores.
Vamos a despedir porque Sergio, desgraciadamente, pues le ha entrado una llamada que supongo que será importante y la está atendiendo. Volveremos la semana que viene. Vale, no, seguramente, a ver qué pasa. Esperamos que ya la semana que viene traigamos alguna certeza que tenga que ver con incorporaciones y no con despedidas, como esta semana, que hemos podido solo traer las certezas de las despedidas de Francis Alonso y de Mijailo Andrić. Volvemos la semana que viene. Disfrutad de este veranito, que ya está. Disfrutad del calor lo que podáis, porque está haciendo mucho. Y nada, dejadnos en comentarios todas vuestras opiniones sobre jugadores, no jugadores y todo lo que queráis con respecto a este verano intenso en primera FEB del primer equipo masculino, porque ahora mismo está sin definir el equipo y, sin embargo, el primer equipo femenino está absolutamente definido. Así que nada, ya veremos. Volvemos la semana que viene. Disfrutad, de verdad que haremos lo posible para traer buenas noticias e incorporaciones. Intentaremos retrasar un poquito, a ver, el jueves, el viernes, no sé, ya veremos. Lo dicho, disfrutad, dar un beso a las personas que queréis, o 2 o 3 o 4, y no escatiméis un te quiero. Volvemos la semana que viene. Adiós. Espera. Eugenio, sí, perdón por fastidiarte la despedida. No, dime. Hacer, para finalizar el programa, un pequeño homenaje a uno de los que creo que ha sido uno de los jugadores que en los últimos 15 años ha sido un poco de las caras, ¿no?, del baloncesto europeo y que ha anunciado su retirada, y no es otro que Milos Teodosic. Así que toca despedir el programa deseándole mejor a Milos al haber sido uno de los genios, ¿no?, del baloncesto europeo en los últimos años. Un absoluto genio. Se retira Mozart del... Así que no le olvidaremos, no olvidaremos sus pases. Milos, gracias. Yo solo tengo una palabra para Milos Teodosic. Gracias. Yo creo que su carrera se define con la frase que dijo Kevin Durant sobre él. Kevin Durant, que es probablemente el mejor anotador de la historia del baloncesto, en individual, en registros. Bueno, eso da para un debate largo, ¿no? Pero sí, no abras aquí este melón, que ya verás. No, pero Durant dijo una frase muy curiosa sobre Milos Teodosic y fue que dijo que era el mejor pasador con el que había compartido cancha en toda su carrera. Entonces, para que diga eso un tipo como Kevin Durant, pues desde luego no hay mayor homenaje que ese. Pues eso, Milos Teodosic, nuestro mayor homenaje es mostrarte nuestro eterno agradecimiento por todo lo que nos ha regalado. Muchas gracias, Milos. Y por muchos Milos más que salgan. Volvemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros.